Bueno, saludos. Mi nombre es Mildred Samboy, como bien saben. Actualmente funjo como asociada para la Agenda 2030 en la Oficina de Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana. Y pues parte de mi rol precisamente es el de trabajar en las alianzas, en el proceso de desarrollo, en sus inicios de la Agenda 2030, con la Agenda Post-2015 y todos los procesos de consulta y elaboración pues en este proceso no intergubernamental y también nacional, en el caso de la República Dominicana, de difusión de la Agenda 2030. Y ahora pues claramente trabajar en las alianzas, en la sensibilización, el conocimiento y la difusión de la misma en todos los espacios posibles y con todos los sectores, sociedad civil, sector privado, obviamente la perspectiva gubernamental y pues demás espacios y funciones que sean posibles. Es un gusto grandísimo poder estar en este espacio y compartir no solamente con jóvenes de la República Dominicana, que sé que muchos forman parte de este diplomado, pero también con jóvenes de la región iberoamericana que puedan también, pues, muchos ya sé que tienen este conocimiento, pero también es retomar muchos de estos puntos que son importantísimos para seguir desarrollando, pues obviamente el conocimiento y la colaboración en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en nuestros países. Precisamente quiero iniciar pues con toda esta parte, ¿no? de desarrollo de la presentación que tenemos para el día de hoy. Y para esto, pues, un momentico, vamos a pasar, pues, obviamente, a compartir la pantalla. A ver. Vamos a pasar. Entonces, como les decía, pues este espacio precisamente es para explicarles un poquito, ¿no? del desarrollo de la Agenda 2030 y para esto, pues, quiero aprovechar, ¿no? Este proceso de construcción de la Agenda 2030 en su conjunto y cómo podemos, pues, obviamente, adentrarnos a este contexto. Para eso, pues, en primer lugar, quisiera pasar a la antesala, ¿no? de todo este proceso o la línea de base con la que parte la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y aquí nos adentramos un poco a lo que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 8 grandes objetivos, los cuales estaban muy enfocados, pues obviamente, a una de esas tantas agendas internacionales que se trataban de llevar y de promover con el fin de mejorar la calidad de vida de la gente. Esta agenda aprobada por 189 jefes y jefas de estados en el año 2000 y que contempla este catálogo de 8 objetivos que van desde erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, reducir la salud, los temas de mejorar la salud materna, combatir el VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y, por último, fomentar una alianza, pues obviamente mundial para lograr el desarrollo, para lograr estos objetivos. Si bien estos objetivos tienen pues una carga de 15 años de desarrollo, del 2000 al 2015, que tuvieron pues muchos avances, sí quiero repasar muy rápidamente porque tenemos una presentación bastante larga y voy a tratar de hacerla en el menor tiempo posible. Quisiera hacer como unos highlights, ¿no? Destacar algunos puntos de estos 15 años con cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, con relación al objetivo número 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre, es importante destacar los avances, pues obviamente que hubo, ¿no? De manera significativa, en donde las poblaciones de nuestros países para el año 1990 se encontraban en un nivel de pobreza extrema de manera muy exclusiva. Ustedes, como sabrán,
la definición de pobreza extrema considerada por el Banco Mundial en ese entonces, ¿no? Era de vivir con menos de $1.50 al día, ¿no? Entonces, este porcentaje, pues obviamente se ha visto bastante disminuido en los países de la región y en muchos países del mundo también. Es importante destacar, y no quiero dejar de mencionar esto, que la Agenda del Milenio, como ustedes saben, es una agenda, y como se pueden dar cuenta en los objetivos que están, que se presentan, ¿no? En todos estos 8 objetivos de la Agenda del Milenio, tenía un enfoque más que nada socioeconómico. Si nos vamos, pues obviamente siempre trato de hacer esta alusión a los derechos humanos, ¿no? De 1948, establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, en todo este proceso de teorías internacionales del enfoque de derechos humanos, hay siempre lo que se estima una teoría que habla de las generaciones, ¿no? Que mucha gente dirá, no, pero las generaciones no pueden ser piramidales en materia de derechos humanos, es decir, de que un grupo de derechos sea más importante que el otro. Y no necesariamente es el caso, sino que por el contrario, lo que tratamos de desarrollar en estas teorías, para los que las seguimos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, es que los derechos, en primer lugar, estaban los derechos absolutos, ¿no? Estos derechos de primera generación que hablan de un nombre, nacionalidad, elegir y ser elegido o elegida, y habla, pues, esos derechos que tenemos, ¿no? De manera muy, muy facultativa y de manera absoluta. Luego se habla de la generación de derechos humanos o la segunda generación de derechos humanos vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales, los TESC, que son estos derechos vinculados a salud, educación, empleo y los derechos en esta línea. Y por último lado, pues entonces ya en esta tercera generación de derechos humanos se habla mucho de los derechos de los pueblos, derecho al desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Estos derechos económicos, sociales y culturales, que están muy, muy vinculados a esta agenda del milenio, del año 2000 al 2015, si se dan cuenta, es una agenda que estaba más enfocada a lo socioeconómico, donde teníamos los temas de educación, empleo, salud, pero que cuando nos vamos a desglosar un poco más esos temas vinculados a derechos de los pueblos, derechos al desarrollo, derechos a un medio ambiente sano de manera muy amplia, que es esta tercera generación, habían otras agendas internacionales paralelas que se estaban llevando a cabo, como la Cumbre de la Tierra, los vinculados directamente a la Agenda 21, entre otras agendas internacionales que de manera paralela se iban trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Y por eso se habla mucho, y creo que es importantísimo que lo tomen en cuenta, el tema de, ahora se habla mucho de breaking silos, ¿no? Romper esos silos. Los silos, no sé si lo conocen, pero los silos son como estos espacios de almacenamiento que tienen, que usan en las zonas rurales, en el campo, donde guardan o almacenan el arroz. Son como estas estructuras cilíndricas que están unas al lado de las otras, son como paralelas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estas agendas internacionales, por un lado, podían tener un enfoque mucho más vinculado a trabajarse de manera cilíndrica, paralela o como silos. Y que, así como estaba la agenda del milenio, por un lado, llevándose en tratar de trabajar las políticas nacionales en muchos de nuestros países, con ese enfoque de que efectivamente, y creo que debería quedarme en este slide, ¿no? Primero, pues no he entrado todavía en totalidad, pero sí se trabajaba, se dan cuenta de esos 8 objetivos, se trabajaba más que nada, en su mayoría, aspectos socioeconómicos y un objetivo vinculado al tema ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Parte de sus aprendizajes precisamente de la agenda del milenio, pues es que se tenía pensado, ¿no? Que se trabajaba como silos, ¿no? Muy, muy enfocado a trabajar un objetivo por un lado, un objetivo por el otro, y no entender el tema de desarrollo necesariamente como algo integral o sistémico. De que todos estos temas de la agenda directamente que vemos aquí, que están vinculados y que de alguna manera u otra se ven expresados en esta agenda, en ese entonces tenía, ¿no? Esa mentalidad de trabajo muy cilíndrico. Y que es importantísimo que ahora, pues obviamente con todas estas agendas que vienen a agruparse, toda esa parte socioeconómica, al mismo tiempo la parte medioambiental,
unirse y fundirse, ¿no?, en una sola agenda sistémica e integral que trabaja por un lado la parte socioeconómica, pero que no olvida la parte medioambiental y que trata, pues obviamente, de ver la interconectividad y la indivisibilidad que existen entre estos objetivos. Entonces, en ese sentido, voy a pasar muy brevemente por cada uno de estos 8 objetivos y algunos de sus logros. Pues obviamente en el ODS, en el ODM1, perdón, también vemos el tema de la cantidad de personas, pues obviamente ya les mencionaba, que viven en pobreza extrema, se redujo a más de la mitad, y como podemos ver, cayendo de 1.900 millones a nivel internacional a 836 millones para el 2015. Y teniendo pues obviamente un gran proceso de alcance. Con relación a lo de que les hablábamos también de pobreza extrema, creo que es muy importante también mencionar de cómo cada una de estas agendas se van estructurando o van respondiendo a necesidades y procesos del momento. Es decir, lo que se tenía pensado en ese entonces, como el tema de pobreza extrema, tenía unas mediciones determinadas o tenían unos parámetros determinados de $1.50 al día para considerarse en condiciones de pobreza extrema. Ahora se habla, pues obviamente, de $2 al día, pero ¿qué sucede? Estos conceptos de pobreza van, pues obviamente, mutando, y todas estas teorías de desarrollo y de mediciones y de indicadores y de índices que se van construyendo van respondiendo a las realidades en las cuales se encuentra el mundo en ese momento y se encuentran todas las teorías y procesos, acciones y políticas de desarrollo. Por esa razón, todo esto, así como las sociedades van cambiando, así como las sociedades van teniendo sus avances, y así como todo el contexto en el que vive de manera determinada un pueblo, un país, una ciudad, va cambiando, asimismo estas teorías van mutando. Por ende, ya no solamente nos circunscribimos, ¿no?, a esos temas vinculados a pobreza extrema, o esas mediciones muy, muy directas como el Índice de Desarrollo Humano, que desde sus inicios con Amartya Sen en los años 90, y todos estos economistas y personas que estaban detrás, ¿no?, de la construcción de estos procesos y modelos de medición o de consideración o de categorías, de que ya no solamente es hablar del tema de ingresos, del tema educativo y del tema de acceso a salud para hablar de pobreza. Pobreza es un poco más amplio. Por eso entonces ahora hablamos de pobreza multidimensional, porque el hecho de, por ejemplo, si nos vamos al tema del ingreso o del tema de pobreza extrema de $2 al día, no solamente el hecho de contar con $2 en el bolsillo significa que una persona deje de estar en una situación o condición de pobreza. Hay otras categorías más o parámetros adicionales que se deben tomar en cuenta, como el tema de la vivienda, seguridad ciudadana y muchos otros temas más que obviamente impactan la situación de una persona para entender, ¿no?, este contexto más amplio y más integral de pobreza en todas sus formas o pobreza multidimensional, como ahora se trata de establecer. También es importantísimo para el objetivo 1 destacar el tema vinculado a, pues obviamente, el acceso a empleo, donde pues hubo bastante esfuerzos llevando a que obviamente la clase media trabajadora, que vive con más de $4 por día, se haya triplicado, por ejemplo. Son algunos de los avances que se pueden establecer en esta línea. Y por último también el tema vinculado a la nutrición, que está muy, muy relacionado a los objetivos dentro del objetivo. Obviamente cada objetivo tenía un sinnúmero de metas que les correspondían y a su vez indicadores. En este caso, para el objetivo 1, por ejemplo, la meta 1C vinculada al tema de la subnutrición, ha sido, pues, ha avanzado bastante, donde se pudo lograr prácticamente en las regiones de desarrollo, como es el caso de la región latinoamericana, por ejemplo, de que cayó a casi la mitad desde 1990. Y le puedo dar el ejemplo de República Dominicana, donde efectivamente esta meta, la 1C, se pudo alcanzar, de que efectivamente, vale la redundancia, se pudiera reducir, ¿no?, a un 50% ese nivel de subnutrición en la República Dominicana, y que fue hasta reconocida, ¿no?, por la FAO en su momento. Entonces, pasando muy rápidamente, para el objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal,
también hubo avances muy significativos vinculados a la tasa neta de matriculación, es decir, la cantidad de personas matriculadas en las escuelas a nivel primario aumentó bastante. En regiones en desarrollo, como dice aquí, alcanzó el 91%, pero países como muchos de los países de la región, en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, pues la tasa de matriculación superó el 95%. Y esto es importantísimo, pero obviamente estamos hablando a nivel primario. También el tema de, vinculado al tema de la no asistencia a las escuelas decayó bastante, y el tema de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años pues también aumentó globalmente, pasando de a nivel de un 83%, ahora hablar de un 91% entre el 1990 y 2015, que fueron pues obviamente bastante importantes. Con el tema de para el objetivo número 3, también promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, pues también aquí había un tema muy importante y que siempre trato de destacarlo, es el de la paridad de género en las escuelas. En los años 90, el tema de que las niñas estuvieran no asistiendo a las escuelas, estuvieran matriculadas, seguía siendo un gran desafío. Y ahora, pues obviamente podemos ver grandes cambios en la región, pero también en muchos de los países del mundo, como es el tema de lograr efectivamente esa paridad de género. Ya en los años 90 era muy, muy reducido el número de niñas que asistían a las escuelas y que ya eso ha aumentado. Y que ahora, por ejemplo, les voy a poner el siguiente ejemplo porque quiero ilustrárselo de manera más concreta. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, aumentó, o sea, se logró la paridad de género en nivel primario, principalmente. Pero también se logró la paridad de género en los medios, en media, y ya yéndonos un poco, saliéndonos un poco el alcance, ¿no?, de este objetivo, también en el caso de la República Dominicana a nivel de las universidades, es decir, también existe el tema de la paridad de género, e inclusive en algunos casos es mucho mayor la cifra de mujeres o de jóvenes que se encuentran cursando o matriculadas en estos espacios. Ahora bien, esto deja un desafío clave en algunos niveles, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, en los niveles muy, muy, muy básicos, muy, muy primarios, sucede que hay un tema de sobreedad, repitencia y deserción para el caso de los niños. Es decir, hay algunos temas que, claro, tenemos que seguir profundizando, ¿no?, las causas que están llevando a esto, pero se está dando un fenómeno de que muchos niños se están quedando estancados en estos niveles muy, muy primarios. Y pues obviamente hay una mayor cifra, ¿no? No tan diferente, pero un poquito mayor, porque hay un tema de que muchos niños se tienden, no sé si es a nivel cultural o qué está pasando, pero eso es algo que hay que seguir trabajando. Es el caso de la República Dominicana, pero les quiero ilustrar esto porque se piensa que muchos niños tienen que insertarse en el mercado laboral muy temprano. Entonces se está dando como un fenómeno, ¿no?, que puede estar vinculado a esto. Es una teoría, ¿no?, que estamos trayendo aquí, o una opinión, ¿no?, de que esto pueda estar dándose precisamente porque los niños se insertan en el mercado laboral de manera más temprana y está causando un tema de deserción escolar o de repitencia, de que tienen que repetir estos niveles porque no necesariamente completan el círculo, ¿no? Y el tema de la sobredad, pues obviamente se da porque ya pueden tener 15 años y estar cursando niveles muy, muy básicos, muy, muy bajos, muy iniciales, perdón. Entonces, esto es un tema que creo que es importante también destacar, y creo que es importante también identificar en nuestros países un poco el comportamiento de la matriculación y la paridad de género en las escuelas. También creo que es importantísimo de aquí destacar, en este sentido de la paridad de género, los temas vinculados a la representación parlamentaria, donde efectivamente, comparado con los años 90 o en estos últimos 20, 30 años, ha habido pues muchísimo terreno ganado en representación parlamentaria, de los cuales pues obviamente también se cuenta por lo menos con datos, porque este es otro tema importante y que creo que les voy a tratar de desarrollar más adelante también. Y es que por lo menos se puede, ¿no?, contar con esa información un poco más desagregada de cuántas mujeres están en puestos parlamentarios, cuántos hombres, cuáles son los espacios de participación, la calidad de participación,
hay mecanismos que se han ido desarrollando y que cada vez más van ganando un poquito de terreno, ¿no? En este sentido, y que esto puede garantizar que se tenga pues mayor alcance sobre la información, mientras más datos, más derechos y más acciones se pueden tomar en cuenta en este sentido. Con el ODS 4 es uno de los ODS que yo les diría que tiene muchísima importancia para la región, pueden tomar nota de eso, con el tema de la mortalidad infantil, pero también el 5, que es el que viene adelante, que están muy relacionados, y es el tema de la mortalidad de niños menores de 5 años, los cuales claramente ha disminuido en más de la mitad y que han habido muchos avances importantísimos, pero que esto pues obviamente no deja de lado grandes desafíos que aún persisten vinculados a la calidad de los servicios de salud y de causas prevenibles. Es un dato muy importante y es que todos los que me están escuchando ahora, todos los que están viendo esta presentación y están formando parte de esta presentación, es porque los primeros 28 días de vida le dieron todos los medios, todas las propiedades, toda la alimentación y la atención que necesitaba para sobrevivir. Todos los que estamos aquí porque los primeros 28 días nos dieron ese tratamiento de calidad que muchos niños no pueden disfrutar al día de hoy y que se mueren por causas prevenibles y que son aspectos muy vinculados a las atenciones en esos primeros 28 días que todavía persisten. Con relación a ODM 5, mejorar la salud materna, aquí es que donde quiero pues también hacer mucho énfasis. Y es que a pesar de que ha disminuido un 45% el tema de la salud materna, ¿no? Aún persisten desafíos muy importantes que como región hay que prestar atención y que nosotros como jóvenes podamos también darle seguimiento. Y es el tema de cómo persisten cifras alarmantes en muchos de los países de la región y que a pesar de que la tasa de la región tiene un nivel determinado, a nivel de muchos países, como es el caso de la República Dominicana, la tasa está por encima de la región latinoamericana, de causas, de situaciones, perdón, de mujeres que mueren, ¿no?, en el proceso de parto. Y por causas evitables, por causas muy, muy, muy básicas evitables, donde prácticamente el tema hasta de, siempre pongo este ejemplo cuando estoy hablando de este tema, y es el de cómo tal vez lavarse las manos al momento de realizar el parto tenía que ser, el equipo, ¿no?, de salud tenía que lavarse las manos antes de atender el parto, u otras situaciones de higiene en el espacio determinado donde se va a realizar el parto, pueden ser causas principales para llevar entonces luego a una sepsis o una situación determinada que conlleve entonces a una muerte materna en este caso. Y esto es importantísimo destacarlo porque está muy relacionado a la calidad del servicio de salud, a las políticas públicas vinculadas a esto. Muchos países están haciendo muchos esfuerzos vinculados a esto, y están prestando mucha atención, pero eso no deja de lado que sigue siendo un desafío importante. Con relación al ODS 6, diría que también fue uno de los ODM, tengo el chip ODS ya muy, muy fuerte, pero con relación al ODM 6, combatir el VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades, también hubo grandes avances con relación a los tratamientos antirretrovirales, el acceso a los mismos, el tema de las políticas nacionales, cómo se fueron alineando, cómo esta agenda del milenio, ¿no?, colaboró a que muchos países del mundo y de la región pudieran encaminar sus políticas nacionales a establecer presupuestos más organizados, mecanismos de respuesta más organizados, precisamente al ODM 6, perdón. Entonces, en ese sentido, pues creo que es importantísimo hablar de cómo disminuyó, ¿no?, las infecciones, también por un tema de sensibilización constante que hubo en estos últimos 20 años y que del 2000 al 2013 también se disminuyó de manera muy significativa esas nuevas infecciones. El tema también de la terapia antirretroviral, TAR, también pues obviamente tuvo un aumento de estas terapias, el acceso a las mismas, y el tema de la calidad, ¿no?, de cómo se fue descentralizando un poco más, ¿no?, el tema del acceso a antirretrovirales.
y ya pues vinculados a otros casos, a otro tipo de enfermedades no vinculadas al tema de este ODM, donde pues obviamente se evitó, ¿no?, causas por paludismo entre los años 2000 y 2015, pero ya esto es más vinculado a zonas como África subsahariana, por ejemplo. Con el tema, pues más adelante relacionado al ODM7 sobre garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, aquí habían varias metas vinculadas, por ejemplo, al agua limpia y saneamiento, a los temas de la cobertura boscosa de muchos de los países, y donde se habló también un poco de estas metas estaban vinculadas al tema de sustancias, ¿no?, que agotan la capa de ozono y la situación de las mismas. Entonces, en este sentido, pues, prácticamente como lo describe este gráfico, se han eliminado las sustancias que agotan la capa de ozono desde el 1990, y se espera, ¿no?, que haya una recuperación de las mismas en los países del mundo, y que de alguna forma u otra también de la región también tiene mucho impacto. Con relación al tema de la cobertura boscosas, aumentó bastante, de ser, mírenlo aquí como lo dice, en los años 90, de 8.8% a 23% en la región. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, se superó el 30% de la cobertura boscosa. Y esto es importante. Ahora bien, eso, en los temas vinculados a la cobertura boscosa, en el caso, por ejemplo, les doy el ejemplo de República Dominicana, si bien tuvo un alcance bastante amplio en cobertura boscosa y que se avanzó, esto no deja de lado de que hay algunas zonas que cuando nos adentramos a ciertas regiones o ciertas comunidades o zonas, nos damos cuenta que no necesariamente esta cobertura boscosa nacional se vea tan interesante y positivo el panorama en algunos espacios, en algunas zonas donde puede haber algunos casos de inicios, ¿no?, de desertificación o inicios de que hay que cuidar, ¿no?, estos espacios ya que se encuentran en peligro. Entonces eso quería pues más que nada destacar. Con relación al agua limpia y saneamiento, también, y principalmente tener acceso a agua potable, esto hubo grandes avances, donde pues obviamente se logró aumentar muchísimo, ¿no?, el acceso, porque una cosa es el tema de la cobertura y otra es el acceso, se aumentó bastante, y aquí es importante destacar que a pesar de que la infraestructura para tener el acceso a muchas de estas zonas con relación al agua potable, todavía la calidad del servicio puede verse un poco comprometida en algunos espacios, y de que efectivamente, en primer lugar, el servicio llegue, ¿no?, el tema de la cobertura, y que al final también sea de calidad como llegue. Y esto es un tema que es importante también destacar. Con el ODM8, perdón, siempre me confundo, es un tema ya que tengo el chip completamente, Agenda 2030. La asistencia oficial para el desarrollo pues aumentó en un 66%, que eso es importantísimo. Si nos vamos a estos temas muy vinculados a la ronda de Doha del año 2000, consenso de Monterrey 2002, y todos estos procesos internacionales de cómo la cooperación internacional debe funcionar y cómo muchos de los países que se encuentran en desarrollo, ¿no?, proceden a garantizar esa asistencia oficial para el desarrollo, de ese 0.7%, ¿no?, que se estableció en el consenso de Monterrey, y que viene también todo ese proceso de negociación de las rondas de Doha, se ha ido superando bastante, y el intercambio también a nivel de tecnología, de cooperación, de asistencia técnica, es muy visible también. Y la idea pues es seguir potenciando esto. Estos son grandes avances. Con relación ya al Internet, también es bastante palpable en todas nuestras comunidades, en todas nuestras zonas, cómo el acceso a Internet ha aumentado, la telefonía también, cómo va siendo parte de este proceso, y cómo la cobertura ha aumentado bastante, donde se estima que un 95% de la población mundial tiene cobertura de señal de telefonía móvil. Pero esto no deja de lado, pues obviamente, el tema de vinculado al Internet, por ejemplo, la misma educación, alfabetización digital, como se habla, y algunos desafíos que aún quedan pendientes. Entonces, pasamos balance de estos temas. Bueno, universalidad de acceso a la educación primaria, pues un punto positivo, como les hablaba. Acceso más equitativo de niñas en las escuelas también se plasma como un punto positivo.
la conservación del medio ambiente, acceso a agua potable y saneamiento y reducción de la pobreza extrema. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué nos queda de todo este proceso? Y si bien nos queda, hay muchos temas más. Estoy haciendo un resumen, ¿no? La desigualdad económica y política de las mujeres, y aquí quiero hablarle de las autonomías, ¿no? La autonomía física, política y económica, en el caso, pues precisamente de las condiciones, en la situación en la que se encuentran las mujeres en el mundo, pero también en la región y por consiguiente, pues, caso de nuestros países en los que vivimos. Es un tema también que queda pendiente en el tintero, ¿no? Está bien en el tintero, está bien muy conectado a mucho del discurso diario que vemos, pero que en la práctica, en la realidad, todavía persisten desafíos muy duros, donde en el tema de desigualdad económica, todavía el día de hoy, el tema de la remuneración en los espacios de trabajo, en los espacios laborales, sigue siendo menor para las mujeres que los hombres en los mismos espacios de trabajo, en las mismas funciones. Puedes tener casos de hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo, donde las mujeres pueden recibir aproximadamente hasta un 26%, 24% menos del salario por solamente el hecho de ser mujeres, y eso persiste. Con el tema de la autonomía política de las mujeres, a pesar de que han habido avances con los temas parlamentarios y espacios de toma de decisiones, en regidurías, en alcaldías, en muchos espacios, y pues ni hablar a nivel de los espacios de toma de decisiones ya a nivel de ministerios y presidenciales, ¿no?, de la región, donde se pueden contar los casos, que son bastante mínimos en estos espacios de participación. Todavía las mujeres tienen cifras bajas en porcentaje, donde están en algunos lugares en un 20% solamente, por ejemplo en las cámaras de diputados, en los espacios de representación, como estos todavía siguen siendo bajos los niveles de representación. Y esto es importantísimo. Hay algunos casos en los cuales también se tienen el tema se habla de las cuotas de participación política, que no es necesariamente lo que se debe promover, sino más bien el tema de la paridad en la participación. Y esto aún persiste como un desafío en los espacios de participación y de toma de decisiones que se están trabajando y que se han ido trabajando en muchos años, y que tenemos que seguir trabajando por los mismos. El tema de las autonomías físicas, bueno, ya autonomías físicas de manera muy concreta, aquí hay un tema vinculado a los derechos sexuales y reproductivos, el tema de acceso a una educación afectivo-sexual, el tema vinculado a una planificación familiar, el acceso a anticonceptivos, son temas muy importantes porque no solamente impactan a las mujeres, impactan a la sociedad, impactan a todas las personas. Si no contamos con una educación afectivo-sexual desde niveles muy tempranos, esto entonces coarta un poco, ¿no?, esos derechos sexuales y reproductivos de todas y todos, de todos y todas en los espacios en los que nos encontremos. Esto sigue siendo un desafío para muchos de los países de la región. Y por consiguiente puede llevar a consecuencias, a diversas consecuencias, ¿no?, que afectan. Es una cadena que va afectando, pues obviamente, otros espacios. Y ahí vemos también el tema que conlleva esto con el embarazo adolescente, por ejemplo. En muchos de los países de la región hay cifras, y en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, es una de las cifras más altas de la región en caso de embarazo adolescente. Y esto está muy vinculado a esa autonomía física, con los derechos sexuales y reproductivos, educación afectivo-sexual desde niveles más tempranos. Y por último también está un poco vinculado, ¿no?, quiero traerlo ahí, al tema del aborto, ¿no?, ese debate constante que persiste en nuestro día a día con relación al aborto, y donde se habla más que nada de las causales, las 3 causales que se promueven mucho de nuestros países, vinculados a cuando, por ejemplo, en interrumpir el embarazo en 3 causas concretas: en causa de un incesto o violación, en causa de que la vida de la madre, en caso de un incesto, en caso de incesto, en caso de violación, y en caso de que la vida de la madre, o sea, es decir, sea inviable, ¿no?, la situación de vida del feto, y que ponga en peligro la vida del
de la mujer o del adolescente. Entonces, es un tema que bastante se ha promovido y que es importantísimo que no lo abandonemos, porque son temas que están a quemarropa en el día a día, en nuestros espacios, en nuestras comunidades. Y esto también es importante destacar, que las muertes evitables de mujeres embarazadas y niños recién nacidos, como les hablaba con relación a los ODM, sigue siendo un tema persistente. La lucha por la conservación del medio ambiente y contra el cambio climático es un gran desafío que queda, tomando en cuenta que muchos países de la región se encuentran dentro de esos 10 países más vulnerables ante cualquier shock climático, y el shock climático está muy vinculado al tema de pobreza. Es una cadena, ¿no? Hay una indivisibilidad. ¿Por qué? Porque si bien nuestros países avanzan mucho en los temas vinculados a educación, empleo, salud y garantizar muchos de estos derechos, está también el tema de la resiliencia y la adaptación ante estos shocks climáticos. Y mitigación y adaptación, ¿no? Que se habla mucho en el tema de cambio climático. Entonces, está muy vinculado porque, si bien avanzamos en todo esto y nos impacta, ¿no? Tenemos un shock vinculado a un huracán o un shock climático vinculado a uno de estos fenómenos que están ocurriendo últimamente a causa de todo este proceso, ¿no? Esto, si no se realizan o no se incorporan en nuestras políticas y acciones el tema de adaptación, de resiliencia, de reducción de riesgo de desastres y demás, entonces lamentablemente todos esos avances que pudimos haber hecho en algunas zonas con acceso a más escuelas, empleo, salud, etcétera, viene ese shock y puede en un día retroceder inmediatamente o hacer que esa movilidad que pudo haber sido una movilidad positiva a nivel de la población, de que haya crecido en desarrollo humano y en muchas cosas más, puede decaer fácilmente con un shock climático. Y esto es importante. Por último, y no menos importante, ya para cerrar esta parte de los objetivos de desarrollo del milenio, las instituciones transparentes, eficaces y eficientes a todos los niveles, desde lo central a lo local, gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Esto es importantísimo porque es una base fundamental para que todo lo demás pueda también de alguna forma u otra realizarse. Si no se cuenta con instituciones transparentes, eficaces y eficientes, lamentablemente nuestras políticas públicas se van a ver impactadas, pues obviamente por todo este tema de no cumplir con ellas o de no realizarlas. Entonces, pasamos balance de esto, ¿no? Y hemos visto, pues obviamente hemos hablado de esta parte, y quiero entonces que me sigan en la línea de tiempo. Hablamos de los años 2000, 2001, 2002, 2003, etcétera, y llegamos al año 2012, donde se celebra la cumbre de Río + 20. En este espacio, ¿no? En esta cumbre, se comienza a hablar de todo ese proceso y de cómo unificar, como yo les decía, así como estaba la Agenda del Milenio, paralelamente y en otro silo, en otro cilindro, ¿no? Se encontraba otros procesos internacionales de la Agenda 21, la Cumbre de la Tierra, entre otros procesos adicionales más, la misma Ronda de Doha, Consenso de Monterrey, muchos otros más que se encontraban pues de manera paralela trabajando, y que a veces significaba, ¿no?, un reto, ¿no?, más amplio el tenerlos por separados. Entonces en la Cumbre de Río + 20, en las negociaciones se emite la declaración El futuro que queremos, y en esta declaración se incorpora lo que se llama el Grupo de Trabajo Abierto, el GTA, 30 países que tenían que traer una propuesta de cuáles vendrían a ser ese seguimiento de la agenda, porque estamos hablando del año 2012, ¿verdad? Entonces ya la fecha que se tenía pautada para esta agenda del milenio era el año 2015. Entonces, ojo con esto, muchas veces se habla de estas agendas internacionales como si fueran un examen que tienen que pasar sí o no, y que si no lo pasan, es como que, no sé si pudieron verlo en muchos de los medios de comunicación y demás, pero estas agendas de desarrollo están instauradas para revisar nuestros procesos, para hacer una guía, un parámetro, o sea, dónde las políticas nacionales tienen que enfocarse, pero no necesariamente un examen en el cual se pasan o se queman. Entonces, hay una frase muy interesante que dice que para qué son las utopías, sino para seguir caminando. Entonces, yo siempre la menciono porque las agendas de desarrollo como estas están instauradas para que sigamos revisando lo que tenemos, para entender que nuestras políticas pueden estar muy positivas, pueden tener un consenso y una participación, pero que tienen que seguir en constante revisión,
Y eso está muy vinculado a nuestras sociedades, está muy vinculado a nuestros países, a nuestras realidades y al hecho de ser seres humanos y cómo las sociedades van cambiando, los contextos van evolucionando. En ese mismo sentido, entonces, nuestras agendas de desarrollo tienen que tener ese parámetro vinculado, ¿no?, de revisión constante. Por eso el grupo de trabajo abierto planteó en ese entonces esa revisión de traer 30 países que pudieran comenzar a trabajar en un borrador, que se le denominó borrador cero, de relacionarse directamente hacia dónde se seguía caminando con estas agendas y con ese trabajo que ya se había iniciado desde el año 2000, tomando como línea de base los años 90 con la agenda del milenio. Entonces, adicional a estos procesos y tratando de que esta agenda no se quedara de manera muy técnica en espacios de negociaciones intergubernamentales, adicional a esto se emiten, ¿no?, otros mecanismos adicionales para darle forma a esta agenda 2030. Y por aquí tenemos, por ejemplo, las consultas en la agenda post-2015, o le llamaban el mundo que queremos, muy parecido a la declaración del futuro que queremos. Y esto del mundo que queremos era un proceso de consulta, ¿no?, de debate, constante, que trataba pues obviamente de vincularse a cuáles eran esas prioridades de desarrollo en diversos espacios, en consultas provinciales, en consultas con municipios, con líderes comunitarios, líderes y lideresas comunitarios y comunitarias. Entonces, precisamente para recoger esa perspectiva, qué era lo que se tenía pensado, qué era lo que se quería establecer, ¿no?, en esa visión de más allá del 2015. Adicional a esto, hay un proceso interesantísimo que fue muy, muy participativo y es la encuesta Mi Mundo, la encuesta post-2015, que trataba pues obviamente de promover la participación más amplia de consulta de las personas, establecer cuáles eran esas prioridades de desarrollo más importantes para vivir mejor ellos, ellas y sus familias. Y establecerlo, ¿no?, en una boleta que se llenaba y que la idea pues precisamente era recoger esas perspectivas de desarrollo que se entendieran que eran las más importantes en ese espacio. Estos fueron procesos muy interesantes. La encuesta Mi Mundo, por ejemplo, contó con 9 millones de personas a nivel internacional, una de las encuestas más grandes a nivel global y que vamos a ver más adelante también. Luego de aquí, ya para estos procesos que vemos aquí, son los años 2013, 2014, 2015, y aquí entonces pasamos a julio del 2015 y se celebra la tercera cumbre de financiación para el desarrollo en Addis Abeba, Etiopía, que aquí, como vemos, habla un poquito más de todos los temas de dónde se va a financiar esta agenda, de dónde salen los fondos de esta agenda, cuáles son los puntos más importantes. Y aquí hubo un proceso muy interesante de negociación que retomó muchos de los puntos planteados en el consenso de Monterrey y establecido también, bueno, establecido más que nada en el consenso de Monterrey en el año 2002, y que luego fue repitiéndose en el plazo de tiempo y que retomaron aquí también en la tercera cumbre de financiación para el desarrollo, y es el tema de la movilización de recursos domésticos. ¿Qué significa esto? De cómo nuestros países tienen que establecer en sus presupuestos nacionales todos estos temas, es decir, los presupuestos nacionales de nuestros países tienen que, de alguna manera u otra, responder a estas necesidades de desarrollo y a estos objetivos de desarrollo sostenible en el caso que apliquen. Porque de lo contrario, entonces, ¿a qué están respondiendo los presupuestos nacionales? Esa movilización de fondos domésticos, de fondos nacionales, ¿cómo están realmente respondiendo a los mismos? Y creo que fue un debate muy, muy interesante, y aquí si quieren pueden consultar más luego el documento emitido, ¿no?, en esta tercera cumbre de financiación. Luego de ahí, aquí hago una pausa, pasamos entonces aquí este pedacito al 2015, se celebra esa cumbre, ¿no?, de desarrollo sostenible en septiembre del 2015, y es donde se aprueba la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, dejando con una coletilla, ¿no?, con un asterisco, el objetivo número 13, el cual hablaba más que nada sobre acción por el clima. El objetivo número 13 queda ahí pendiente a ser aprobado en lo que fue luego aquí debajo la COP21, la Conferencia de Estados Partes para hacer frente al cambio climático, dejando con una coletilla el tema de las emisiones, ¿no?, el acuerdo que se iba a poner de cómo se iba a reducir
el tema del calentamiento global o esas emisiones, cómo se iban a reducir y ese acuerdo pactado, que luego para diciembre del 2015 se pacta oficialmente y ya ahí tenemos lo que se denomina una agenda completa aprobada que viene a entrar en vigor en enero del 2016. Entonces llega enero del 2016 y ya se cuenta, luego de un proceso de consulta, de debate, de participación y de constante movilización, se tiene entonces aprobado una Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con 17 objetivos, 169 metas y más de 240 indicadores que tiene el día de hoy. Y esta agenda, muchas personas dirán, bueno, pero es una agenda muy amplia, es una agenda muy ambiciosa, pero yo les diría que todo lo que vemos aquí, como lo pueden contemplar, son derechos. Es decir, aquí no hay un punto que sobre. Y tiene una redacción impecable vinculada a la indivisibilidad. Es decir, hay una indivisibilidad magistral entre un objetivo y el otro. Y precisamente, como vemos, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, igualdad y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y por último, alianzas para lograr los objetivos. Esos 17 objetivos magistrales que cuentan con 3 grandes principios. El primer principio es el de universalidad, que si bien habla sobre que aplica a todas las personas, también habla sobre que aplica a todos los países. ¿Y qué significa esto? Para esto les traigo este grafiquito muy interesante, que habla sobre la relación entre el desarrollo humano y la huella ecológica, ¿verdad? Es una iniciativa muy interesante, le pueden dar clic aquí, luego cuando tengan la presentación, y pueden medir inclusive su huella ecológica, es muy interesante, y les invito a que lo sigan, porque es como una especie de laboratorio, ¿no? Ellos constantemente están testeando mecanismos de medir estos datos y relacionarlos. Entonces, ¿qué significa esto con todos los países? Bueno, este cuadrante que vemos aquí es de Very High Human Development, es un desarrollo humano muy alto, son países que están en desarrollo, ¿no? Bastante alto, que cuentan con educación, salud, empleo y muchas otras cosas bien garantizadas, supone que tienen que estar, ¿no?, a este nivel de acá. Y estos que están aquí son países que se encuentran en niveles un poco más bajos de desarrollo humano y que están un poquito menos adelantados por aquí detrás. Y esto que vemos aquí es el cuadrante, ¿no? Este pedacito, perdón, los criterios de desarrollo humano sostenible, que es garantizar empleo, salud, educación, tal, pero sin comprometer el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay todavía un comportamiento en muchos países de que se van alejando, como ven van subiendo y alejándose un poco de esta parte de desarrollo humano sostenible. Que si bien tienen educación, salud, empleo garantizados y están por aquí, sus modelos de producción, modelos económicos son amigables medioambientalmente. Y por otro lado tenemos países que no tienen un desarrollo humano alto y que todavía tienen grandes desafíos en acceder directamente a empleo, salud, educación, demás, pero que su huella ecológica es un poco más baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto que vemos aquí? La huella ecológica, mientras más alto aquí está el país, más impacto tiene. Mientras más bajo, menor es. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien países tienen un desarrollo humano muy, muy alto, tienen que trabajar en cómo sus modelos de producción se revisan, se modifican para que no tengan un impacto negativo al medio ambiente. Y por consiguiente, los países menos adelantados, que tal vez su huella ecológica es menor, ¿cómo pueden avanzar hacia un desarrollo humano que vaya en un comportamiento de incrementar derechos, ¿no? Acceso a derechos. Entonces, esto es un poco lo que quiero explicar con que aplica a todos los países. Es decir, aquí no hay un país que esté totalmente perfecto en su desarrollo total, en la denominación de desarrollo humano sostenible. El tema de la indivisibilidad es la correlación que existe entre un objetivo y el otro. No podemos hablar de hambre cero sin hablar de salud y bienestar. No podemos hablar de salud y bienestar sin hablar
de reducción de la pobreza, y así sucesivamente. Existe una correlación muy, muy vinculante. El tema de no dejar a nadie atrás, precisamente habla de, es uno de mis favoritos, y habla de el tema de inclusión, de la importancia que existe en cómo todas las personas tienen que estar aquí. Cuando se habla de todas las personas, se habla también de estas exclusiones duras, de estos grupos que quedan detrás en los procesos, de cuando vamos a las cifras en condiciones de situación de pobreza, vemos que muchos de estos grupos se encuentran ahí. En cuando vamos a menor acceso a educación, menor acceso a salud, empleo, en donde vemos estas cifras son preocupantes, vemos que muchos de estos grupos que están en este listado de personas en condición de pobreza, mujeres y niñas, jóvenes, primera infancia, adultos mayores, condición de discapacidad, grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, inmigrantes. Estos, pues obviamente, quedan un poco más rezagados. Y esto, cuando hablamos de no dejar de atrás, es que no puede haber, ojo con esto, no puede haber una política pública, una intervención, una acción, un proyecto, un programa, una iniciativa que no contemple a estos grupos. Y si no lo contempla, esa iniciativa no está hablando de desarrollo humano sostenible. Así que es importante que tengan eso en cuenta. Para avanzar, pues obviamente esto lo que quiero es recalcarles que al final, pues estas dos agendas de desarrollo internacional, veíamos Agenda 21, Cumbre de la Tierra, y por otro lado la Agenda del Milenio, se vienen a unificar a una agenda única. Más adelante, con el tema de la responsabilidad de los estados y esta agenda, bueno, la agenda fue aprobada en la declaración de septiembre del 2015, ¿verdad? Es una declaración que se llama Transformando Nuestro Mundo. Es el documento como base. Esta declaración, si bien se habla a nivel internacional de soft law, o ley flexible, ¿no? Aquí también es importantísimo establecer el tema de cómo la parte preambulatoria, ¿no?, de esta agenda habla sobre muchas convenciones, tratados que han sido aprobados por muchos de estos países y que sí tienen un carácter vinculante, es decir, lo que está descrito en esta agenda tiene como antesala un sinnúmero de convenciones, tratados y medios ya previamente aprobados y consensuados y ratificados, firmados y ratificados por muchos de nuestros países. Lo que significa que existe una obligatoriedad en su cumplimiento de alguna manera. Se habla mucho del tema de la voluntariedad y se habla mucho también del tema de la progresividad, pero a pesar de esto, hay todo un tema vinculado a también a un tema muy vinculado a la progresividad, ¿no? Que se habla de esa progresividad, de cómo pudiera de alguna manera verse un poquito más adelante el tema de cómo los países de manera progresiva pueden ir directamente accionando en base a sus capacidades presupuestarias, pero aquí hay un tema en debate, ¿no?, de cómo esos derechos tienen que estar garantizados de una forma u otra, como se pueda y donde se pueda. Es decir, el incumplimiento de uno de esos derechos, porque la Agenda 2030 al final del día es un conjunto de derechos, no podemos alejarnos de ese concepto, tiene que garantizarse. Entonces eso es importante. Más adelante también creo que es interesante aquí destacar la visión que tiene esta Agenda 2030, donde se organiza, se le llaman las 5P, aquí le ponen paz y aquí le ponen paternariado, que es una palabra que no me gusta mucho, pero que trata pues obviamente de establecer cómo se organiza un poco esta agenda y cuáles son esas visiones que tiene fundamentales. Con la P, una de las P principales es la de personas, que abarca los objetivos del 1 al 5, ¿verdad? La P de prosperidad, que abarca los objetivos que van desde el 7 al 11. La P de planeta, que son los objetivos que van el 6, y luego saltamos del 12 al 15, que son todos esos objetivos vinculados a planeta, y el objetivo número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, que está vinculado a la P de paz, o de justicia, en este caso con este gráfico,
y la P y el 17, el objetivo 17 sobre alianzas, que está vinculado a las asociaciones, ¿no? A esa denominación de paternaliado que no la veo muy amigable a veces. Entonces, más adelante, los mecanismos de reporte de la agenda. ¿Cuáles son esos mecanismos de reporte? Hay dos mecanismos de reporte de esta agenda, ¿bien? Tenemos el reporte global, que cada año se celebra el High Level Political Forum, el panel político de alto nivel, se celebra cada julio, cada año, y que se ha comenzado a hacer como una especie de predeterminación de las temáticas principales a hablar en cada uno de estos espacios de debate, es decir, de priorizar, si bien muchos países presentan los informes nacionales voluntarios, y que estos informes nacionales voluntarios, que le llaman BNR en inglés, y normalmente tratan de que estos BNR estén enfocados en los objetivos en los cuales se ha seleccionado para ese año. No obstante, en muchos países, como es el caso de la República Dominicana, que recién, ahora en julio, el pasado mes, presentó el informe nacional voluntario del país, lo presentó directamente con todos los objetivos. Hizo como repasó todos los objetivos de desarrollo sostenible y un poco el estatus nacional de cada uno de ellos y cómo se encuentran al día de hoy. En este sentido, entonces, directamente ya para el 2019 se ha hecho una predeterminación de temáticas, que es lo que vemos aquí en el gráfico. Vemos que vemos en el gráfico que para el 2019 se ha hecho una preselección de temas como los vinculados al ODS 4, 8, 10, 13 y 16. Ese es para el año que viene. Ya este año hubo un interesante contenido más vinculado, es como una mezcla entre prosperidad y reducción de riesgo de desastres, y un poco vinculado también a los temas de planeta, como son el ODS 6, agua limpia y saneamiento, energía, los temas vinculados a ciudades sostenibles, producción y consumo sostenible, y el tema de vida en los ecosistemas terrestres. Entonces, es un poco cómo se ha determinado. A nivel regional, está la dimensión regional, ¿no? y global de la agenda, el Foro de los Países de América Latina sobre el Desarrollo Sostenible, de la CEPAL, se celebra aproximadamente, hay varios espacios, ¿no?, de celebración que se van dando en el año, donde se van reportando sobre ciertas temáticas, pero principalmente cuando se reúne la CEPAL en abril aproximadamente, me parece, de cada año, ahí hay una mesa, ¿no?, que se presentan muchos de estos avances regionales, principalmente con el tema de indicadores, pero que aquí también está la conferencia de población, está la conferencia de desarrollo social, está la conferencia de la mujer, hay muchos espacios, ¿no?, de comités y conferencias que es importantísimo escarbar, ¿no?, un poquito más sobre la especialización de cada una de esas áreas y de cada una de esas comisiones, conferencias y comités que se encuentran en constante reunión. Además de estos puntos, creo que es importantísimo también destacarles, y les invito también a consultar este último informe que lanzó ese foro este foro aquí, ¿no?, que dice Foro de los Países de América Latina y el Caribe, la última reunión de abril del año pasado, se emitió un documento para mayo aproximadamente de este año, del año pasado. Y aquí siempre reportan un poco cómo van los avances, porque si bien muchos países tratan de reportar sus mecanismos, cuentan con órganos ya establecidos. Entonces, en este gráfico, estos que ven en rojo son países que han creado consejos o entidades interinstitucionales, ¿verdad? Estos rojos. Los verdes son países que han creado consejos o entidades interinstitucionales ad hoc, es decir, que están adscritas o relacionadas a un grupo concreto de organizaciones. Y los que son MAMEI son la autoridad de planificación, es la institución que ha sido designada a darle seguimiento de manera muy concreta. Entonces, es lo que podemos ver aquí. Me parece que exacto, sí. Entonces, es un poco el panorama a nivel regional, cómo se encuentra este proceso, y que es interesantísimo también que ustedes se pregunten, consulten e investiguen en sus países cómo está ahora mismo si existe un órgano, si no existe, cuál es la situación en la que se encuentra. Es importantísimo que lo consulten. Y adicional a esto, pues obviamente voy a adentrar un tema importantísimo, y que soy una abanderada y apasionada total con el tema de los indicadores.
Señores, ustedes no se imaginan la importancia que tiene el tema de los indicadores en todo, en todo. Y el tema de datos e indicadores en materia de derechos. Es decir, no podemos dejar de hablar de derechos sin dejar de hablar del tema de indicadores. Es lo que va a garantizar, los indicadores es lo que garantiza la realización de los derechos en el día a día. A quemarropa, como yo digo, ¿no? En ese, cuando nos bajamos nuestros pies de las camas, ¿qué sucede? Eso es importantísimo. Entonces, en ese sentido, esta gráfica también la extraje de este informe emitido por la CEPAL cada año. Y el último, pues, presenta la capacidad que existe al día de hoy, el nivel de factibilidad que existe según la producción que hay de esos indicadores vinculados a esos ODS. Cada ODS tiene su meta y varias, dependiendo, y esas metas tienen sus indicadores de avance. Entonces, esto es el nivel de factibilidad que hay de reportar esos indicadores y que por consiguiente van a ayudar a la denominación ya o a la vinculación en práctica en el día a día de esas acciones a llevarlas a la realidad. En ese sentido vemos que la mayor capacidad que existe de reportar estos ODS están vinculados a los ODS ¿cuáles? Si lo leen aquí en la gráfica, ODS 3, salud y bienestar, ODS 1, pobreza, ODS 8, trabajo decente, ODS 5, igualdad de género, que si se dan cuenta, estos ODS que están en el top, ¿no? En las partes iniciales, son ODS que están muy vinculados a la agenda del milenio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay mayor capacidad de rendir cuentas sobre estos ODS porque vienen también de una agenda que se ha venido construyendo por muchos años, ya por más de 15 años, en muchos de nuestros países y que cuentan con la capacidad de reportar. Aquí hablo un poco sobre los países de la región, ¿no? En primer lugar está Cuba, Uruguay, Perú, Surinam, Chile. Esto es incapacidad de reportar y de producir estos indicadores. Tengo ahí señalada la República Dominicana, porque si bien, y creo que es importante que lo sepan, ¿no? Los países van subiendo o bajando en categorías dependiendo de las posiciones y mientras más se va investigando de las fuentes, de dónde puede salir la información de estos indicadores. Mientras más datos, por eso es una frase que siempre digo, mientras más datos, más derechos. Mientras más datos existen, mayor capacidad de medir estos indicadores y de fuentes que puedan reportar sobre estos indicadores. Y aquí creo que es importante también seguir profundizando sobre esto en nuestros países de la región. Además de esto, quiero rápidamente hablarles del caso dominicano para que sepan por qué se los traigo, porque quiero que vean un poco algunas de las cosas muy por encima que están sucediendo y cómo muchos de los países de ustedes se puedan cuestionar qué está pasando en nuestros países y hacer una relación. Me encanta el tema comparados, la comparación en estos temas y el diálogo que existe en estos temas ayuda a que podamos seguir creciendo y fortaleciendo en lo que estamos haciendo. Entonces, le traigo muy brevemente, en el caso dominicano, iniciando desde este proceso de consulta que hubo de la Agenda Post-2015 en su momento, encuesta Mi Mundo y espacios de participación, si bien ven aquí, en este mapita, ¿no?, que les tengo aquí, más de 200.000 personas participaron en la encuesta Mi Mundo, siendo el 8º país de 194 países del mundo entero con mayor participación en el tema de la encuesta Mi Mundo y de expresar sus prioridades de desarrollo. 7 consultas provinciales y 6 consultas temáticas fueron desarrolladas. Abarcamos casi todo el territorio nacional. Solo nos quedó, me parece que una provincia aquí donde no hubo un impacto directo, pero que sí hubo personas de esta provincia que participaron en otras que fueron regionales. Y esto fue muy importante porque es un paso muy significativo de cómo las personas se vincularon a este proceso desde sus inicios y cómo fue la participación y movilización. Luego de aquí, las consultas temáticas, Agenda 2030 y personas de edad, Agenda 2030 y acción humanitaria, obviamente tomando en cuenta el tema de la vulnerabilidad, ¿no?, resiliencia, entre otros puntos. En el caso dominicano, Agenda 2030 y voluntariado, Agenda 2030 y migración, pues obviamente por la condición de isla que tenemos, ¿no?, compartida con otro país, con nuestro hermano país de Haití, y Agenda 2030 y discapacidad, y por último aquí menciono también Agenda 2030 y orientación sexual e identidad de género, siendo una de las pocas consultas, y no sé si me atrevería a decir la única consulta que se hizo en este proceso, sobre
la Agenda 2030 y qué opinan, ¿no? La población de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales a nivel internacional, a nivel nacional, ¿qué opinan sobre este tema? ¿Por qué entienden que es importante? ¿Y cuáles son esas necesidades principales con cada uno de estos ODS? Además de esto, también a nivel nacional hay unos documentos que son importantísimos, que sería bueno que ustedes consulten a nivel nacional, si cuentan con ellos, ustedes tienen acceso a algunos de estos documentos. El informe final, esto es el caso dominicano, pero les digo porque muchos de nuestros países deben contar con documentos parecidos a esto y que creo que son fuentes esenciales para estos temas. Este es el informe final de transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Creo que es importante que consulten en sus países si cuentan con este tipo de información. Tenemos el informe Voces de la República Dominicana, que recoge todo el proceso de consulta de más de 200.000 personas que participaron en la encuesta Mi Mundo, las consultas temáticas, consultas municipales, consultas provinciales y demás, de qué opinaron, qué dijeron, un poco esa perspectiva. Y por último, que este es el más fresquecito que tenemos en la República Dominicana, es el Informe Nacional Voluntario, que habla, pues obviamente, que se presentó hace menos de un mes aproximadamente en Naciones Unidas en Nueva York y que habla un poco sobre estos avances. También quiero destacarles a nivel, pues, nacional, esto es un videíto que yo quiero que, pues obviamente lo vean más luego, yo solamente estoy aquí pasándolo rápido para adentrarme ya a los puntos conclusivos de esta presentación. Vamos a ver si se carga. Esto más que nada habla sobre cuál fue esos avances, ¿no?, que hubo a nivel nacional, que ya les hablé, que ya les presenté, pero aquí va reflejando, ¿no?, cuántos dominicanos dijeron qué, en qué momento, cuáles entendían eran esas prioridades principales, ¿no?, de desarrollo, y aquí los va, pues obviamente pasando un poquito y demostrando. Y esto nos sirvió bastante también para hacer difusión, y todavía sigue siendo parte de la difusión que tenemos aquí, del desafío que tenemos de seguir dando a conocer, ¿no?, estas prioridades de desarrollo. Además de esto, en la República Dominicana se desarrolló lo que se llama, que también es importante que consultemos si se ha hecho en nuestros países este ejercicio, o si va a iniciar un proceso, o si sería bueno, ¿no?, que se inicie. Es una herramienta desarrollada por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con las demás agencias del sistema, pero de manera muy concreta lo realizó el PNUD en la República Dominicana, que es el Rapid Integrated Assessment, RIA en inglés, acceso rápido integrado, que hace una relación, que es importantísimo que sepan esto, hace una relación entre las estrategias nacionales de desarrollo principales, los planes sectoriales, porque por ejemplo, educación, salud, empleo, muchos de nuestros países tienen su plan, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, cómo estos planes sectoriales se encuentran relacionados intrínsecamente con la Agenda 2030. Es decir, pasar un filtro prácticamente por nuestra planificación nacional e identificar qué hay de la Agenda 2030 y qué nosotros tenemos que tal vez la Agenda 2030, es decir, es una relación muy interesante. Y en la República Dominicana se identificó con este ejercicio, pues precisamente se identificó cómo la Agenda 2030 tiene una correlación de más de un 70% con la Estrategia Nacional de Desarrollo Dominicana y con la planificación, ¿no?, nacional, que obviamente deja unos desafíos muy, muy claros, un 30% que está un tanto ausente, vinculados más que nada a los enfoques de planeta, al ODS 12, por ejemplo, de producción y consumo sostenible, y al ODS vinculado, por ejemplo, a vida submarina. Y que es importante pues tenerlo, ¿no?, bien claro. Esta es una de las herramientas. También a nivel nacional se ha elaborado una hoja de ruta del ODS 12, hambre cero, muy articulado a los demás ODS y cómo se vincula, ¿no?, todo esto, educación, género, se vincula al ODS 2 de manera muy concreta, y creo que es también un ejercicio muy interesante que puedan consultar en sus países si se están realizando hojas de ruta de los ODS y hasta qué nivel, pues obviamente pueden pautarse, pueden realizarse. Además de la hoja de ruta de los ODS2, se está realizando ahora la hoja de ruta de los ODS1 en la República Dominicana. La del ODS2 estuvo liderada principalmente por instituciones gubernamentales, el Gabinete de Políticas
sociales del país, junto al Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, entre muchísimos actores adicionales que formaban parte de diversos comités ejecutivos, grupos de investigación, academia, sector privado. Es un ejercicio muy interesante que debemos seguir, pues obviamente consultando y haciendo, y que ahora se encuentra, pues obviamente, en su plan de trabajo. Además de esto, también consulta sobre los océanos, bueno, la ODS 14, somos una isla, ¿no?, compartida, y el impacto que tiene sobre los océanos todo esto, y cómo podemos potenciar. Aquí es importante también porque se realizaron compromisos voluntarios para ponerles un ejemplo de cómo catamaranes o barquitos, que como es muy parte del turismo, ¿no?, de las entradas económicas, ¿no?, más importantes de la República Dominicana, cómo dejan, por ejemplo, de servir las bebidas que venden en vasos de plástico, y lo dan dejan de usar vasos plásticos y usan otros mecanismos alternativos que no impacten de manera tan negativa el medio ambiente como los vasos de plástico, para darles un ejemplo. También Academia por la Agenda 2030 es una iniciativa de vincular a la academia con todos estos temas de desarrollo, y para esto se firmó un acuerdo, una alianza entre el Sistema de las Naciones Unidas, la Comisión ODS de la República Dominicana, que es lo que le voy a presentar también ahora, y el tema de la Academia Dominicana. Y aquí forman parte todas las universidades del país de cómo establecer. Ahora mismo se encuentra una comisión ejecutiva laborando, y lo que se quiere hacer ahora, más adelante, es un encuentro nacional de las universidades para hacer intercambio de iniciativas que puedan, pues obviamente, avanzar en el tema de la Agenda 2030. La Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible, como les decía, es como la comisión principal a nivel país, que da seguimiento a esto de manera gubernamental, y que también cuenta, además de los ministerios e instituciones públicas, cuenta con directamente 3 instituciones de sociedad civil y 3 instituciones del sector privado. Entonces sería bueno que ustedes también puedan consultar en sus países cuáles son las comisiones. Yo les enseño un gráfico, ya esa información la pueden encontrar en ese informe que les enseñé previamente, donde sale el mapita, ¿no?, de América Latina, directamente, y que ahí pueden consultar cuáles son esas instituciones que forman parte o que le dan seguimiento a la Agenda 2030 en cada uno de sus países. Además de esto, ya sí quiero venir a esta parte, ¿no?, ya como de cierre y de conclusiones muy, muy importantes que quiero destacarles, y es porque la Agenda 2030 es un espacio de oportunidad para la juventud. Si bien se habla del rol de la juventud, también quiero como que no quiero que se carguen, que siempre viene siendo como un discurso, ¿no?, constante, como, ¿y la juventud qué está haciendo? Entonces, sí, es verdad, hay un tema de ciudadanía activa, es verdad que hay un tema de que los jóvenes tenemos que formar parte de todos estos procesos, y que tenemos que tener acciones y ser entes activos en nuestras comunidades, barrios, ciudades, donde sea que nos encontremos, pero esto no deja de lado también el por qué esto es una oportunidad para posicionar aspectos en la política pública nacional, regional y de muchos de nuestros espacios. Entonces, para esto quiero como hablarles un poquito, ¿no?, sobre la encuesta. Quiero comenzar con la encuesta Mi Mundo. La encuesta Mi Mundo tuvo una participación de más de 9 millones de personas a nivel global, perdón. A nivel de América hubo más de 2 millones de personas, una cifra altísima de participación, lo que es buenísimo porque te habla mucho, ¿no?, y esto está muy relacionado al tema de la juventud. Quiero que sepan, está muy relacionado al tema de la juventud y cómo la juventud siempre está bastante activa en todos los espacios de participación, y al igual se demostró en esta consulta esa movilización juvenil que existe en muchos de nuestros espacios. Entonces, de esos 2 millones y pico, 1.361.030 jóvenes participaron en América, ¿no?, en este proceso de consulta, de los cuales 696.734 mujeres y 632.903 hombres participaron. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo esa juventud, no? Esa juventud de América. ¿Qué dijo en este proceso principalmente? Por ejemplo, en primer lugar, educación de calidad. En segundo lugar, mejores oportunidades de trabajo. En tercer lugar, dijo que mejor atención médica. Luego hablaron de un gobierno honesto y responsable. Alimentación adecuada a precios razonables, y su última prioridad es, en ese top 6, ¿no?, protección contra el crimen y la violencia. Estas son las 6 prioridades de desarrollo. Entonces, esto nos lleva, ¿verdad? Esto es una perspectiva de
de hablar de información, no de datos, que se fueron levantados en esta encuesta. Ahora bien, esto debemos vincularlos un poco también al tema de cuántas personas son jóvenes en la región. ¿Cuál es la situación sobre salud, educación, empleo, seguridad alimentaria? ¿Cuáles son las disparidades y brechas que existen con la juventud? La seguridad ciudadana con la que cuenta la juventud. Y los casos de violencia y la violencia, ¿por qué se dan? ¿No? Temas más estructurales, más de repensar, reflexionar qué está pasando. Siempre cuando tenemos situaciones desafiantes, y eso es importante en muchos de los proyectos e iniciativas que hacemos, tenemos que entender el porqué. ¿Por qué eso se está dando? No solamente el qué, no nos podemos quedar en el qué. Ok, ¿qué es? Seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las cifras? Tanto, pero también el por qué. Tenemos que adentrarnos un poquito a eso. Entonces, en este sentido, quiero hablarle de, para poder llegar a ese tipo de conclusiones, necesitamos una revolución en los datos y en las informaciones con las que contamos. Y aquí se habla mucho de la desagregación de datos, es decir, ¿cómo podemos obtener más información de la condición en la que se encuentra la juventud en la región y en nuestros países? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Porque mientras más estadísticas, más segregación, más derechos, como les decía desde un inicio y lo he repetido varias veces ya. Y esta revolución de datos nos invita a la calidad de los datos también, de la importancia que existe de tener información. Como dice aquí, alrededor de 163 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, lo que equivale, esto en la región, ¿no? Lo que equivale aproximadamente a un cuarto del total de la población de la región. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que podemos hacer un énfasis más vinculado aquí con estos temas? Yéndonos un poco, ¿no? a esa Agenda 2030 y cuáles son algunas de las temáticas. Aquí traigo algunas cifras, ¿no? Presentadas por UNFPA. En materia de pobreza, la pobreza afecta a casi un tercio de la población joven de la región. O sea, un tercio de la región, de la población juvenil de la región, se encuentra en situaciones de pobreza. Y estos datos son importantísimos porque nos demuestran una realidad que está ahí, constante, que ataca y que excluye a muchos grupos de estas juventudes que habitan la región latinoamericana también, e iberoamericana. Un 39% de las y los jóvenes de 15 a 29 años se encuentran en condición de pobreza y casi un 10% en indigencia. Todas estas cifras nos muestran las realidades. ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es la situación en la que se encuentran, así yo puedo garantizar políticas que respondan a esas necesidades directamente. Si yo sé que tantos jóvenes se encuentran en esa situación, así mismo nuestras políticas pueden enfocarse de manera más concreta y nuestros presupuestos nacionales a dar respuestas a esas necesidades para cesar esa situación de desafío y de brechas que aún persisten. La pobreza juvenil en el área rural es de más del 46% en la región, duplicando la de la zona urbana. Que esto es otro tema, las juventudes rurales, ¿en qué condiciones se encuentran ahora mismo? ¿Cómo están? ¿Cómo se desarrollan? Y cómo hay todo un tema ahí que se desprende, ¿no? Al tema de la migración que existe entre las zonas urbanas, de las zonas rurales, perdón, a las zonas urbanas. Y de cómo eso se ve afectado, ¿no? Directamente en esos espacios donde la producción, por ejemplo, agrícola, en el caso caprico, ganadera, o la vinculación de los trabajos, del desarrollo, de la academia, de la investigación, cómo se deben descentralizar y llegar a las zonas rurales. O sea, aquí hay muchos temas. Quiero pasar rápidamente. Educación. Un tercio de los y las jóvenes de entre 15 y 29 años de América Latina y el Caribe no asiste a ningún establecimiento educativo. Importante. Las mujeres indígenas y afrodescendientes jóvenes en zonas rurales muestran una asistencia y finalización de estudios menor a cualquier otro grupo, lo que en las zonas urbanas se mantiene aún cuando la brecha se acorta. Entonces, esto es importante. Si bien estamos hablando de juventudes, ¿no? Que son varias, ¿no? Porque tenemos juventudes afrodescendientes, juventudes indígenas, juventudes, entre otras, juventudes de discapacidad, juventudes LGBTI. Todos estos grupos, si bien tenemos en la condición de situación de juventudes que se encuentran con desafíos, cuando nos adentramos a ciertos grupos de esas juventudes, a discapacidad, afrodescendencia y otras condiciones que pueden empeorar la situación en la que se encuentran, esto también debe ser visible. ¿Por qué? Porque precisamente la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible viene a tratar de visibilizar esto aún más y a tratar de posicionar al ser humano al centro del desarrollo
Y por eso se habla mucho de este principio de no dejar a nadie atrás. Porque nosotros no podemos, número uno, hablar de una política sin dejar de hablar de juventudes. Y número dos, si hablamos de juventudes, ¿cómo no podemos dejar de lado a las condiciones de cada una de esas juventudes? Juventud con discapacidad, juventud afrodescendiente, juventud indígena, juventud. Entonces, esto es importantísimo. Con el tema de salud, en el campo de la salud sexual y reproductiva, las y los adolescentes y jóvenes latinoamericanos tienen los índices de salud más preocupantes. La prevención en estos aspectos con un enfoque de género sensitivo es un imperativo para la calidad de vida de adolescentes y jóvenes. Aún persisten estos desafíos. Por muchas de las cosas que les he hablado que traemos, ¿no? Desde pendientes, esos temas pendientes que traemos desde la agenda del milenio, que aún persisten y que ahora con la Agenda 2030 tenemos que continuar el trabajo continuo, constante, permanente ahí, ¿no? Fijo con estos temas. Entonces, ¿a qué nos lleva esa situación de maternidad? Pues obviamente, perdón, de salud, nos lleva al tema de maternidad adolescente, como les hablaba, con uno de los grandes desafíos. La tasa de las adolescentes embarazadas, 15 a 19 años, de la región, solo es superada por África y es mucho mayor que el promedio mundial. El 20% de los partos en la región correspondió a mujeres menores de 20 años, donde son edades en las cuales se asume, ¿no? Las personas tienen que estar en un proceso de desarrollo de educación o de proyectos o en materia, ¿no? A nivel profesional o en otras áreas donde se debe garantizar oportunidades y no necesariamente formando directamente una familia. Y aquí es importante el tema de la planificación familiar, los temas vinculados a cómo se va desarrollando todo eso en las políticas públicas y cómo se desprende a impactar a la juventud. El porcentaje de nacidos vivos del total de madres adolescentes de entre 15 y 19 años en algunos países de América Latina promedia un 18%, que es una cifra bastante alta, tomando en cuenta que en la adolescencia no necesariamente son las edades en las cuales se cuenta con todas las posibilidades de mantener, ¿no? Una familia o determinadas consecuencias. La participación, priorizar la construcción, fortalecimiento y ejercicio de capacidades democráticas que contribuyen a la consolidación del liderazgo de los y las jóvenes en el desarrollo de sus comunidades y naciones. ¿Cuál es la tasa de participación, ¿no? De las personas en estas mesas de toma de decisiones a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional? ¿Cuántos diputados y diputadas están en edades de juventud? ¿Cuántos forman parte? Todas esas son informaciones que tenemos que contar con ellas, pero también empujar un poco más, ¿no? Y dar esa milla extra en todos estos procesos de políticas para que se posicionen y que la Agenda 2030 sea esa ventaja. Entonces, en violencia, disminuir la tasa de homicidio en jóvenes de 15 a 24 años, que en la región son de un promedio de 31 a 33 por cada 100.000 habitantes en la región. Es altísimo, es bastante alto, representando más del 30% 31 y 33 por cada 100.000 exactamente, aproximadamente. Y esto es importante porque el tema de los homicidios, muy vinculado con obviamente el tema de violencia, y como el tema de promover una cultura de paz, generar los espacios de esparcimiento, generar los espacios de oportunidades, garantizar acceso a más derechos, disminuye de manera directa, podría disminuir de manera directa estos casos de violencia. Entonces, le traigo, ¿no? como esta propuestica de debate, que quiero que tomen nota. Esta es como mi tarea, ¿no? La tarea de esta parte. Y es, ¿cuáles son los espacios de participación que existen? Existen espacios de participación para la juventud. Eso es importante que lo cuestionen, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que existen? Que deberían estar garantizados en nuestras... Y ahí pueden ir desde diversos planos, ¿no? Si existen estos espacios, ¿están activos? ¿Están funcionando? Lo otro es, si están activos, ¿cuentan con un mecanismo de planificación? Es decir, estos espacios de participación que haya para la juventud, ¿cuentan directamente con un mecanismo para planificar las acciones? ¿Por qué traemos el tema de la planificación? Porque si contamos con documentos de planificación, esto nos ayuda a nosotros a posicionar los desafíos y las solicitudes básicas a ser incorporadas de este grupo poblacional y de cualquier otro grupo poblacional.
Si están activos y tienen un mecanismo de participación, cuentan con un asiento para las juventudes, y aquí es importante. ¿Existen estos espacios? Bien. Ahora bien, ¿cuentan con un asiento para las personas jóvenes y para posicionar esos derechos de las personas jóvenes? Eso también es relevante. Si cuentan con un espacio para las juventudes, ¿se toman en cuenta las propuestas en la planificación? Porque bien podemos decir, ah, no, ya se cumple con tener un espacio, un asiento para la juventud. Ahora bien, lo que es la participación es de calidad, ¿se toma en cuenta lo que se dice? A nivel de las alcaldías, ayuntamientos, autoridades locales, consejos de desarrollo municipales, gobierno central, en todos los espacios tenemos que cuestionar cuáles son la participación con la que cuenta la juventud. ¿Por qué? Porque eso es una ventana de oportunidad para posicionar derechos de las juventudes en políticas públicas. Y la Agenda 2030 ahora mismo es un cambio de paradigma en las políticas nacionales, regionales y municipales. Nos lleva a cuestionar lo que estamos haciendo en todas las áreas, en todos los procesos. Producción y consumo sostenible, en materia de salud, en materia de educación. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, este momentum, que es lo que siempre hablo, es importante porque es una ventana de oportunidad para que donde sea que contemos con espacio de participación, posicionemos los desafíos en los que se encuentra la juventud y que sea una voz permanente de que siempre se encuentre considerados los derechos y garantías de las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque si es así, tenemos que tomar en cuenta que las juventudes deben ser consideradas como sujetos de derechos y que todos estos puntos tienen que estar garantizados. Entonces, si se hacen, por ejemplo, esos RIA que les hablaba, esos accesos rápidos integrados, de revisar la política, o sea, cómo podemos revisar las políticas, no solamente políticas públicas nacionales, sino también las políticas municipales, es decir, esos documentos municipales de desarrollo con los que contemos. ¿Realmente tienen establecidos esos documentos, esos parámetros de desarrollo que trae la Agenda 2030? Entonces ahí se puede hacer una relación, un filtro, de pasar un filtro en todos esos mecanismos de planificación y encontrar si efectivamente están contemplados las necesidades y desafíos principales de la juventud. La revisión del presupuesto también es importante, siempre lo traigo. ¿Por qué? Porque si se revisa el presupuesto, se puede ver si efectivamente el mismo está dando respuesta a las prioridades de los grupos, principalmente de las juventudes, en este tema. Entonces ahora con la Agenda 2030, el revisar y hacer ese filtro y considerar esto, ayuda precisamente a hacer otra ventana de oportunidad para ver si esos derechos están contemplados. Y por último, aquí en esta propuesta de hoja de ruta que les hablo, que es un poco así, está en debate, es algo que está en construcción, le he traído, le he inventado, el tema de la sensibilización, articulación de alianzas. Es decir, ¿cuáles alianzas tenemos? ¿Con quiénes contamos? ¿Cuáles son las personas aliadas en estos temas? ¿Cuáles son las instituciones? Y desde todos los sectores. Estamos hablando aquí sector privado, empresas, etcétera. Estamos hablando de universidades, la academia. Estamos hablando de muchísimos espacios de articulación que tienen que estar creándose constantemente con este tema de la Agenda 2030. Porque es lo que garantiza conocerlo, pero también garantiza que se dé en realidad. Otro ejemplo que no les mencioné de cosas que estamos haciendo en la República Dominicana es el Laboratorio de Innovación de Datos de los ODS. El Laboratorio de Innovación de Datos de los ODS procura precisamente identificar indicadores, como les hablaba anteriormente, que no se pueden medir al día de hoy y buscar mecanismos de probar, de testear, por ejemplo, con los entes rectores y indicadores en nuestros países. Por ejemplo, en el caso dominicano es la Oficina Nacional de Estadística, pero ¿cómo garantizar que esas cosas se den? ¿Cómo garantizar que se pueda revisar las fuentes donde se puede recolectar la información y ver si se puede generar un mecanismo de medir indicadores y de obtener información que no se podía recopilar, almacenar, hacer bases de datos previamente? Y es un ejemplo muy, muy importante de cómo se puede intercambiar nuestras experiencias y que tal vez pueda realizarse un diálogo de intercambio de experiencias de lo que estamos realizando. En este sentido, mientras más espacios garanticemos, nos ayuda a un monitoreo, seguimiento y por ende rendición de cuentas de las acciones que se están haciendo en materia de políticas públicas. Si estamos participando en estos espacios, si estamos generando estos espacios y si estamos constantemente revisando estos espacios, garantiza que podamos monitorear las acciones en las políticas públicas que están contempladas en nuestros países, dar un seguimiento constante, pero también que se pueda rendir cuentas de que si hay un presupuesto asignado a temas de salud, empleo, educación en nuestros municipios, en nuestras comunidades, en nuestros países,
así también poder rendir cuentas de manera transparente de que esos presupuestos se están usando de manera concreta, efectiva y eficiente a las necesidades y a las prioridades de desarrollo de nuestros países. Eso es fundamental. Entonces, ya para concluir, puntos finales, ya hemos llegado a estos finales, creo que tengo 2 horas hablando, no sé ni cuánto tiempo. Puntos finales, promover el liderazgo, la participación y el compromiso local de todos los sectores. Ojo con esto, no solamente se abrumen pensando que todo está en los hombros de la juventud. No, todos los sectores, todas las personas, todas las edades, todos los espacios tienen que tratar de contribuir en esta agenda y de participar y de promover. Y ojo, el liderazgo no solamente es estar delante, no solamente es estar en la foto, no es solamente estar con la antorcha en la mano. El liderazgo puede ser estar detrás de los procesos y que las cosas... Yo siempre digo que el liderazgo es hacer que las cosas se den. Apréndanse eso. Hacer que las cosas se den, hacer que las cosas sucedan. Y por eso también promuevo mucho ese tema. La asignación presupuestaria, vuelvo y repito, es importante revisar nuestros presupuestos y si están respondiendo efectivamente a las necesidades de desarrollo, consultar, cuestionar, preguntar y proponer también. ¿No están respondiendo? Pues miren, aquí hay propuestas de cómo pudiéramos mejorar esta situación para que sí respondan a las necesidades. Otro tema importantísimo que soy muy apasionada de abanderada es el tema de la academia. La investigación, la revisión curricular, difusión y sensibilización. La academia de todos los países de la región tienen que estar alineadas en esto, porque mientras más investigación se hagan de estos temas, más vínculo puede haber con el desarrollo de los mismos, más conocimientos, más datos, más riqueza, más riqueza en la diversidad de información que podemos recolectar. Y cómo los jóvenes, por ejemplo, que nos encontramos constantemente haciendo nuestras carreras, licenciaturas o en las escuelas en las que nos encontremos también, y desarrollando investigaciones, tesis de grado, tesis de maestría, investigaciones adicionales, proyectos de investigación, que puedan traer soluciones a muchas de las problemáticas que tenemos en el tema de la Agenda 2030. Y ahí pues obviamente caen proyectos e iniciativas en el territorio, en el tema de localización de los ODS, no pensemos solamente a nivel nacional, pensemos también a nivel local, cómo podemos usar, ¿no?, la Agenda 2030 como una herramienta para generar espacios de participación y demás. Y por último, siempre lo menciono, siempre lo repito, el tema de las alianzas. Las alianzas son importantes porque las alianzas son las que garantizan que las cosas se den. Estoy aquí hablando con ustedes el día de hoy en base a alianzas. Todo se da por alianzas. Mientras más personas se vinculan en este proceso y aportan de una forma u otra, garantizan que las cosas efectivamente se puedan lograr y el desarrollo efectivamente se pueda llevar a donde queremos llevarlo para esa Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible que queremos lograr. Siempre digo que, lo menciono siempre porque es importante, se habla mucho, ¿no?, de que el saber es poder. El saber es poder y se habla mucho, ¿no?, de que el que tiene la información tiene el poder. Pero yo soy de la banderada de que el saber es efectivamente más que poder, el saber es responsabilidad. Ojo con esto. Siempre lo menciono. El saber es responsabilidad y es responsabilidad fundamental de todos y todas de que podamos llevar estos conocimientos que estamos adquiriendo en este diplomado, multiplicarlo, sensibilizar nuestros espacios, comenzando por nuestras familias. Hablar de todos estos temas con nuestras familias, llevarlos a nuestras comunidades, llevarlos a los espacios de trabajo, los espacios de amistades también, en los grupos de WhatsApp, en los grupos bueno, si hablamos en Instagram, promoverlos, difundirlos, darlos a conocer, hablar constantemente sobre esto y llevarlos a todos los espacios posibles que podamos. Si no garantizamos esto, pues lamentablemente nos vemos muy limitados a llevarlo donde sea. Y creo que luego de saber todos estos conocimientos y de entender todas estas iniciativas, cómo nosotros podemos ser unos abanderados y promotores realmente de la Agenda 2030 en la región, en nuestros países y en nuestras comunidades y espacios. Así que nada, les agradezco muchísimo. He hablado muchísimo tiempo.
y creo que, y espero que les haya gustado esta expresión. Ha sido muy gratificante participar en este. Agradezco muchísimo a Operación ODS, agradezco muchísimo a la coordinación de muchas de las personas que están detrás de esto, ¿no? Liderando, y de Operación ODS, ya lo repetí, jóvenes iberoamericanos. Agradezco por este espacio y porque sigan siendo precisamente un espacio de participación para los jóvenes, para nosotros los jóvenes de la región, y también los jóvenes en todos sus países. Así que muchas